A ver, a casi nadie le enseñan a invertir en el colegio, ¿verdad? Para el empresario Mark Tilbury, su verdadera escuela fue, bueno, la vida misma, con todas sus subidas y bajadas. Hoy vamos a desgranar su viaje desde no tener nada hasta convertirse en multimillonario. Es una historia de lecciones aprendidas a base de golpes que acabaron por cambiar por completo su idea de lo que significa tener éxito. Y todo empezó con una sola frase. Un día, mientras ayudaba a su jefe, Mark se quedó alucinado con la casa de un cliente, un tipo con un dineral. El dueño, que se pasaba el día jugando al golf tranquilamente, le soltó este consejo. Y ese fue el momento que lo cambió absolutamente todo. Esa idea, la de ganar dinero mientras duermes, lo que hoy llamamos ingresos pasivos, se le metió entre ceja y ceja. Fue casi una obsesión. En ese mismo instante decidió que, de alguna manera, tenía que encontrar la forma de ser como ese 1% de gente que no necesita un sueldo para vivir. Y para que entendamos bien cómo lo consiguió, vamos a seguir el mismo esquema que él usa para contar su historia. Lo divide en 5 etapas, como si fuera un videojuego, ¿vale? Cada nivel le enseñó algo que era totalmente imprescindible para poder pasar al siguiente. Venga, pues vamos con la primera fase, el despertar. Aquí es donde se pusieron los cimientos de todo, el viaje desde cero hasta sus primeros $20.000. Una etapa de verdad crucial que marcó todo lo que vino después. Y es que este hombre ya apuntaba maneras desde muy joven. Uno de sus primeros curros era levantarse a las 4 de la mañana a las 4 para ir a pescar y luego venderlo puerta a puerta. Lo más interesante de esta experiencia es que le obligó a desarrollar 2 habilidades que son oro puro: la confianza en sí mismo y, claro, saber vender. Pero claro, a medida que iba ganando más pasta, se dio de bruces con un problema que seguro que a más de uno le suena: la inflación del estilo de vida. El dinero entraba, sí, pero es que salía a la misma velocidad. Daba igual cuánto ganara, parecía que siempre estaba con lo justo para llegar a fin de mes. En aquella época, su sueño era tener un Ferrari. Pensaba que eso era, vamos, la señal definitiva de que lo habías conseguido. Pero fíjate, un amigo suyo que era aparcacoches le abrió los ojos de par en par. Le contó algo que esta diapositiva clava. Nadie miraba al conductor. La gente flipaba con el coche, con el objeto, y se imaginaban a sí mismos conduciéndolo. Y ahí, justo ahí, fue cuando le explotó la cabeza. Entendió que el verdadero lujo no era un coche deportivo. Y este es el punto clave. Lo mejor que se puede comprar con dinero es la libertad. La libertad de ser dueño de tu tiempo. Y para eso necesitabas sí o sí ingresos pasivos. Venga, subimos de nivel. Etapa 2. El emprendedor. Con sus primeros euros en el bolsillo y una mentalidad totalmente nueva, se metió de lleno en el mundo de los negocios. Un camino que, bueno, resultó ser una auténtica prueba de fuego. Esta etapa fue una locura, una montaña rusa total. Empezó con la traición de un amigo que le robó la idea de negocio. Pero lejos de venirse abajo, siguió insistiendo hasta que consiguió un préstamo. Y no solo montó su empresa, sino que tuvo tanto éxito que acabó recomprándole la idea a su antiguo amigo. Pero justo cuando parecía que todo iba sobre ruedas, llegó el desastre. Imagina la escena. Un día llega a una de sus tiendas y se encuentra con eso. Un panorama desolador. Le habían entrado a robar. Y poco después le robaron en otras 2. Para colmo, el seguro no cubrió todas las pérdidas, porque el negocio había crecido tan rápido que no había actualizado las pólizas. Vaya palo. Y este desastre le enseñó una lección matemática brutal sobre el riesgo, porque si pierdes el 95% de tu dinero, no necesitas ganar un 95% para recuperarlo. No. Fíjate en la cifra, necesitas una ganancia del 1900%. Ahí aprendió que para hacer dinero hay que arriesgar, pero para no perderlo, hace falta humildad y gestionar el riesgo con mucha más cabeza. Vale, llegamos a la tercera etapa y aquí la cosa se pone curiosa. La trampa del inversor. Mark se enfrenta a una nueva realidad. El mismo negocio que le había dado el éxito se estaba convirtiendo en una jaula de oro. Cuanto más crecía su negocio, más problemas, más quejas, más marrones. Se dio cuenta de que el principal obstáculo para que la empresa siguiera creciendo era él mismo. Lo que era su pasión, su sueño, se había convertido en una especie de cárcel de oro que le chupaba todo el tiempo y la energía. Y buscando una salida, se puso a leer como un loco sobre inversión. Y en un libro de un tal John Bogle, Thus, encontró un dato que lo cambió todo y que vemos aquí. El 80% de los gestores de fondos, los supuestos profesionales, no consiguen superar la rentabilidad de un simple fondo indexado como el S&P 500. Pero bueno, ¿y qué es esto del S&P 500 que suena tan técnico? Pues es mucho más simple de lo que parece. Es básicamente una cesta con acciones de las 503 empresas más grandes de Estados Unidos. Invertir ahí era una forma sencillísima de diversificar y hacer que su dinero creciera al ritmo de la economía sin tener que hacer nada. Su objetivo estaba claro: juntar lo suficiente para poder vivir de esas inversiones. Esta frase es buenísima. Describe a la perfección cómo funciona la bolsa.
Gracias a su nueva estrategia de invertir a largo plazo y sin complicarse, no solo aguantó la crisis de las .com y la de 2008, sino que les sacó partido. Pilló la idea clave. Cuando todo el mundo entra en pánico, cuando el ascensor se desploma, ahí están las verdaderas gangas. Venga, que entramos ya en las grandes ligas. Cuarta etapa, de 1 a 10 millones. Con un buen patrimonio ya en el bolsillo, el objetivo ahora era otro, pulir sus sistemas, tanto en el negocio como en la inversión, para que todo fuera lo más eficiente posible. Y aquel gran cambio fue aplicar un concepto que quizás ya conozcas, el principio de Pareto, o la regla del 80-20. Básicamente, se dio cuenta de que el 20% de lo que hacía le daba el 80% de los beneficios, así que reestructuró todo para centrarse solo en eso. Dejó de vender a particulares y se enfocó en vender a otras empresas, menos clientes, pero más grandes. Y esta filosofía de quitar todo lo que sobraba la aplicó a todos los aspectos de su vida. Y así llegamos a la etapa final. Después de todo el esfuerzo de conseguir la meta de ser multimillonario, ¿qué encontró? Pues algo que no se esperaba para nada, un vacío. Se dio cuenta de que el dinero no era la respuesta final. Es la gran pregunta, ¿no? Has dedicado tu vida a perseguir una cifra. ¿Y cuando la alcanzas, qué? Pues él descubrió que había un nivel más de riqueza, uno que no se puede medir con dinero. Y la respuesta, la revelación, fue de las que te cambian por dentro. Las inversiones que de verdad importaban no estaban en la bolsa, estaban en las personas, en su familia, en sus amigos. La riqueza de verdad era la calidad de sus relaciones. Y para cerrar nos quedamos con esta reflexión que es, yo creo, el resumen perfecto de todo este viaje. Crecer como persona, gracias a la gente que nos rodea y a lo que aprendemos, ese es el activo más valioso que existe. Al final, la pregunta no es cuánto dinero se puede tener, sino en qué persona nos convertimos por el camino.